Muy buenas noches a todos, amados hermanos. Hoy tenemos un bonito live y tenemos invitado al pastor José Lo Mercado. Muy buenas noches, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos, bien, bien, gracias al Señor. Qué bueno, me alegra. Se le ve muy contento su semblante, pastor. El gozo del Señor. Amén, amén. Qué bueno, me alegra. Estoy yendo de vacaciones el viernes, yo creo que eso ayuda. Sí, sí. De verdad que todos necesitamos vacaciones. Yo también estoy planeando mis vacaciones pronto. Qué bueno. A mí me gusta decir, no necesito vacaciones, necesito a Cristo, Amén. pero hay momentos que uno dice, yo necesito vacaciones. Sí, sí, porque de verdad la agenda de uno a veces requiere que el cuerpo también como que descanse un poco, ¿no? Eso ayuda Pa- también. Parte de vacacionar se Ajá, puede convertir en un ídolo, pero sí, también parte es decirle a Dios, yo no soy indispensable. amén. Entonces, Ujú, ujú, uno descansa, pero también algo que yo deseo comunicar a la iglesia que sirvo, ujú. que yo no soy indispensable, Dios es el indispensable. Yo no tengo que estar cada domingo para que Dios haga su obra en medio de ellos. Entonces es bueno para mi alma y es bueno para el alma de la congregación también. Amén. Que todos dependamos de Él, sobre Amén. todo, ¿no? Así es. Bien, saludamos a todos los hermanos que se están conectando. Hoy tenemos, gracias a Dios, una vez más al pastor José Lo Mercado. Eh, el último like que hicimos sobre matrimonio fue de gran bendición y estamos muy contentos. Y hoy también vamos a tocar un tema muy importante que es sobre el sufrimiento, ¿no? Que nos dice la palabra de Dios. Y al leer este libro que escribió el pastor, me pareció muy impactante porque habla en sí de toda la vida del hombre y bueno, ahora vamos a tocar los puntos importantes y esperemos que sea de gran bendición a todos. Ah, Pastor, quisiera dirigirnos en oración. Claro, un honor, Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder juntarnos por medio de este medio. Y te pedimos que tú Sí, hables a nuestras vidas, especialmente en este tema que ha sido tan negado sí, Señor. en la iglesia Sí, moderna. Padre. Pensamos que tú eres nuestro genio personal de la botella, Sí, Padre que amado. debe resolvernos todos nuestros problemas, pero a la verdad tú eres el Dios que está reinando y somos nosotros los que nos sometemos a tu servicio. Amén. Así que sea en la prosperidad, en la escasez, en la Amén. salud, en la enfermedad, que no importando la situación o circunstancia, podamos someternos a servirte a ti y darte gloria, porque tú lo mereces, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, saludamos a los que se están conectando. Ah, Hoy tenemos al pastor José Lo Mercado y vamos a tocar el tema sobre el sufrimiento. La Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Job, nos habla del sufrimiento hasta el Nuevo Testamento. Y Jesucristo lo dijo, ¿no? Que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, ¿no? Así es. Bien, entonces quiero empezar eh, este tema con algo que me impactó del libro y es ah, la primera parte cuando habla, ¿no? Usted, pastor, justamente ilustrando, ¿no? Lo que es el sufrimiento. Y la pregunta es, ¿el golpe más devastador en la vida son los que esperamos o los inesperados? Y si nos puede dar un ejemplo. Sí, mira,
no podemos predecir el sufrimiento. Yo creo que hay ocasiones que podemos ver relaciones que se están deteriorando, situaciones que uno puede ver que se están moviendo, pero hay muchas circunstancias que el sufrimiento viene inesperadamente. Mi papá boxeaba, fue boxeador semiprofesional y me enseñó un poco a boxear. Wow. Y parte de lo que cuando uno está boxeando, el golpe más fuerte no es necesariamente el más duro que te dan, porque un boxeador sabe asimilar un golpe. Si un golpeador un boxeador ve un golpe venir, lo sabe asimilar. Usualmente los golpes que son contundentes son aquellos que vienen en un ángulo que la persona no lo ve venir. Así es. Y yo creo que en la vida es similar, que hay momentos que no vemos algo venir. Puede ser un hijo que se revela. Ujú. eh, yo le digo muchas veces a los papás que a veces tienen que estar más pendientes de los hijos que parecen que son obedientes, porque muchas veces están como que cumpliendo, pero no sabemos qué está en su corazón. O puede ser una enfermedad. Estaba saludable. Ujú. Esta semana estamos lidiando en casa. Mi esposa está comenzando a tener ciertos síntomas de como inflamación en sus coyunturas Ujú. y estamos en un proceso de determinar ciertas cosas. Entonces, ella es muy atlética, va al gimnasio todos los días y de momento comienza a tener dolor en diferentes lugares. No se esperaba eso. Entonces, el sufrimiento inesperado puede ser devastador si no tenemos no quiero usar la palabra teología, pero las Ujú. verdades bíblicas correctas para poder navegarlo. Siempre nos va a afectar. Somos humanos. Sí. Sufrimiento siempre nos va a Ujú. afectar. Yo creo que ahí es Filipenses capítulo 4 cuando habla de que pensemos en todo lo bueno, todo lo digno, todo lo que es, no estar ansioso en nada, sino traer nuestras peticiones en agradecimiento al Señor. Ujú. Entonces, una de las cosas que yo veo es que muchos creyentes no piensan en el sufrimiento hasta que comienzan a sufrir. Así Y es. debería ser algo que estamos, no de una forma masoquista, pero de una forma realista, preparando nuestros corazones para que cuando llegue ese momento tengamos verdades bíblicas a las que podamos accesar para que nuestras mentes estén llenas de eso y podamos responder adecuadamente. Quiero compartir un testimonio. Ujú. No es que hay momentos que el sufrimiento ha llegado a mi vida que he sacado F en la calificación, Ujú. pero voy a compartir uno que me fue bien. En la pandemia, a mí me gusta hacer carreras de larga distancia. He corrido maratones, medios maratones, y cada semana yo cojo de 35 a 40 millas. Ujú. Cuando estábamos en la pandemia, un día estaba escribiendo el libro de sufrimiento y lo acabé. Y ese día me encontraba ansioso por diferentes razones y le dije a mi esposa, voy a salir a correr nuevamente. Y salí a correr y ese día en la mañana he cogido como 10 millas y Ujú. después en la tarde cogí 8 millas más. Llegué a casa, me duché, mi esposa me llama a comer y cuando me levanto ahí mismo me caigo. Wow. Eh, yo soy bastante alto, Ujú. mido 6'3", 1,93 creo que es en metros, y me golpeé en el ojo, perdí el conocimiento. Por cerca de un minuto no respondía. Luego mi esposa logró despertarme y yo no me acuerdo por 4 horas. Me llevan al hospital, eso en medio de la pandemia, mi Ujú. esposa no podía estar conmigo y me dicen que probablemente tengo una hemorragia en el cerebro. Me sube a un cuarto y en ese cuarto solo, con máquinas, monitores. Ujú. eh, en ese momento yo estaba listo a ver al Señor, pero necesitaba verdades bíblicas en ese momento. Necesitaba creer cosas. Una de las cosas que más yo dije, mira, Señor, tú eres bueno. Y yo sé que tú eres bueno porque moriste por mí en la cruz. Amén. Mis hijos más que a mí te necesitan a ti.
y sinceramente yo pude entregarle a mi familia al Señor y al otro día salió los estudios que tengo una cosa que se llama un cavernoma. Ujú, Es una malformación en el cerebro desde nacimiento. Amigos cercanos dicen que eso explica muchas cosas en mi vida, eh, que tengo esa formación. Es como si fuera una vena varicosa en el cerebro. ujú. Y eso es lo que ellos pensaban que era la hemorragia cerebral. Pero en esos momentos del sufrimiento necesitamos las verdades bíblicas. Así es. Y quiero decir algo, a veces nos confundimos porque vemos la vida con un lente del Antiguo Testamento. Yo creo que el Antiguo Testamento tiene, no, tiene mucho que decir al creyente. Ujú, Creo que es una continuidad del plan de salvación en el Nuevo ujú, Testamento, pero hay cosas que continúan y descontinúan del Antiguo al Nuevo ujú, Testamento. En el Antiguo Testamento, el signo de entrar al pacto era la circuncisión. En el Nuevo Testamento, el bautismo. Hay cosas que continúan y descontinúan. ujú, Y en el Antiguo Testamento había un aspecto de eh, abundancia material que estaba ligado con la bendición de Dios. Y eso era así porque en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios poder alabar a Dios tenían que ir al templo en Jerusalén. Entonces la presencia de Dios estaba ligada con su presencia en el templo. Así que la ciudad de Jerusalén tenía que funcionar para que el creyente estuviese cerca de Dios. Entonces había una correlación ujú, entre la presencia de Dios y abundancia material. En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios en los evangelios es Cristo mismo en la tierra, pero después de Pentecostés la presencia de Dios se expande por medio de la iglesia. Y ujú, por eso es que vemos en el Nuevo Testamento que Jesús dice que las bendiciones materiales no son importantes, porque hubo un cambio. Entonces hay personas que todavía interpretan las bendiciones materiales del Antiguo Testamento como bendiciones materiales y no como que era la correlación de la presencia de Dios. Y piensan que en el Nuevo Testamento, para ser bendecidos con Dios, por Dios, tenemos que tener bendiciones materiales. así Cuando la bendición del Nuevo Testamento es la cercanía de Dios que tenemos por medio del Espíritu Santo en medio nuestro. Y eso es lo que ha causado que muchas personas no sepan manejar el sufrimiento porque ven el sufrimiento como una maldición de Dios ujú, en lugar de la realidad del Nuevo Testamento que sufriremos, pero Él estará cerca de nosotros. así Y es más, vemos en el libro de los Hebreos que una de las formas que Dios puede utilizar para formar la imagen de Cristo en medio de nosotros es la disciplina de Dios que puede ser vista por medio de aspectos difíciles de la vida. Entonces, el pastor John Piper dice que no desperdiciemos nuestro sufrimiento, porque nuestro sufrimiento es una forma que Dios puede formar la imagen de Cristo en nosotros. así es. Eh, sí, lo que usted dice es completamente cierto. Ah, ah, para formarnos a la imagen de Cristo, pues hay que pasar muchas cosas que el Señor va a permitir en nuestra vida, ¿no? Y hay un salmo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Y ese salmo habla mucho de cómo nosotros le permitimos al Señor que nos moldee a la imagen de Cristo, pero a través de diferentes circunstancias, ¿no? Pero, Y, pero y sí es. algo, y algo de ese salmo es Ah, que dice, deleítate en el Señor. ujú, Entonces, cuando tú te deleitas en el Señor, la petición de tu corazón es el mismo Señor. Y entonces la gente a veces lo así es. malinterpreta Ujú, en el sentido, es como también la promesa de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas sean añadidas. así es. La gente piensa que las demás cosas probablemente pueden ser un auto, una casa. No. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que vas a querer que se te añada es justicia en tu vida, es ser más como Cristo. Nuevamente, no somos monjes que hemos hecho votos de pobreza. No estamos diciendo que no deseamos
tener una casa, algo así por el estilo. No, no estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que la prioridad del creyente es la cercanía de Dios. Y sea que tengamos mucho, tengamos poco, eso, por eso que Pablo en Filipenses dice, sea en la escasez o en la abundancia, Ujú. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Su punto es, el fin de mi vida no es acerca de tener o no tener, es que en medio de tener y no tener, puedo glorificar a Dios. Y lo vemos también en el libro de Santiago, este sentido, yo creo que la gente no ve esto, que la abundancia es una prueba del Señor Así es. y la escasez es una prueba del Señor. Ambos son pruebas, Ujú. son exámenes. Eh, no sé si usted ha tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de ir a países de extrema escasez y también países de trasfondo comunista. Wow. Y siempre me dicen, yo no sé cómo tú puedes servir al Señor en Estados Unidos con tanta abundancia. Lo interesante del caso es que yo le diría a ellos, yo no sé cómo ustedes pueden servir al Señor en un lugar que son perseguidos, pero entiendo el punto de ellos. Ellos lo que quieren decir es, en la persecución tú sabes quién es creyente, Ujú. porque van a solamente permanecer los creyentes verdaderos. Ellos lo que están diciendo es, en la abundancia es complicado porque tenemos la tentación de simplemente servir al Señor por las cosas y no por quién es el Señor. Así es. Y un salmo muy interesante que dice que no me des mucho ni me des poco, porque Mm, si me das mucho, me vaya a apartar de ti, y si me das poco, vaya a terminar blasfemando tu nombre, ¿no? ajá. Y por eso yo creo que a veces las personas piensan eso, que en la abundancia quizás no es lo mismo, ¿no? Uno se puede apartar, ¿no? Exacto. Ah, Es una tentación tener mucho. Uno puede malinterpretar la abundancia material como la aprobación de Dios así y es, pudiera ser nuestra misma perdición. así es. Amén. Ah, la pregunta que todo cristiano debería hacerse es cuánto vamos a sufrir, y por qué, pastor. Sí, yo digo que la pregunta no es si, la pregunta que uno se hace no debe ser si voy o no voy a sufrir, sino cuándo voy a sufrir. Ujú, Eh, la realidad de vivir en un mundo caído, un mundo donde el pecado existe y abunda, ujú. es que en algún momento vamos a sufrir. Eh, entonces yo creo que las personas a veces piensan ignorante e inocentemente como que yo espero no sufrir en mi vida, Así es. sea enfermedad, sea aspectos de tensión relacional, sea la pérdida de un ser querido, vamos a sufrir. Es más, si vemos el Salmo 73, Ujú, que para mí es un salmo de mis salmos ujú. favoritos, el punto que él hace es que pareciera que los impíos prosperan Sí, y el justo no le va tan bien. ujú. Y, y uno tiene que preguntarse, si todo me va bien, Señor, hay, hay algo mal si todo va súper bien. No, no queremos tampoco no disfrutar momentos que el Señor da, que uno puede disfrutar de su gracia, no estar preocupado por cosas, pero uno tiene que preguntarle al Señor, Señor, este tiempo de paz relacional, pareciera que no hay ningún pecado mayor en la vida de uno, no lo quiero malinterpretar como un sentido de que soy perfecto porque sabemos que todavía tenemos que crecer, sino quizás a veces Dios en su gracia nos da tiempos de respiro Así es. para poder seguir hacia adelante. Pero no creo que hay muchas personas que interpretan erróneamente que la abundancia material es la bendición de Dios cuando no necesariamente debe ser eso. Así es. Hay un versículo que dice, ¿no? O sea, que todo lo que no, todas las cosas que nos da Dios es para que las disfrutemos, ¿no? Ujú. Ah, pero no sé si es que nos da siempre abundancia, ¿no? O sea, él sabe en qué momento nos va a bendecir, y sabe también por qué a veces a algunos los prosperan más que a otros, ¿no? Y no vamos a terminar como dice el salmista, que mirando al impío prosperar, pues como que sintió
que podía resbalar, ¿no? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, cuando dicen, ¿no? Eso es Salmo 73. Y, Exactamente, en cuanto a mí, y cuando vi la prosperidad en sentido, ¿no? Ahí, o sea, eso creo que a veces nos pasa a todos, ¿no? Cuando ve que el impío prospera y a veces el justo está con lo necesario que Dios le da y sabe por qué le da, y a veces hasta puede cuestionar a Dios, ¿no? Eh, y el otro texto que tú mencionaste, sí, de que Dios da las cosas para el disfrute de nosotros, sí. está en 1 Timoteo capítulo 6 y Ujú, justo antes es que ujú. está hablando de que el amor al dinero es Principio de eh, todos los el males. principio de todos los males. Entonces, el apóstol está haciendo este contraste de la realidad. No podemos armar el dinero, no podemos poner nuestra confianza en el mismo. Ujú, A la misma vez, si no somos esclavos del ujú, dinero, realmente podemos disfrutar de las cosas que nos da el Señor porque las vemos como regalos del Señor. ujú, No la vemos como algo que merecemos. Por la gracia del Señor, yo puedo ahora tomar unos días de vacaciones con mi familia. ujú. Yo estoy completamente agradecido a Dios que me permita hacer eso. El Amén. problema es cuando vivimos para esas cosas Así. o el dinero es totalmente para nosotros. Yo creo que una de las cosas que tiene que caracterizar a un creyente es su generosidad. Estaba escuchando de un pastor Ujú, que cuando le pedían como un tiempo de cuidado pastoral, quizás puede ser llamado consejería, ujú. le decía a la gente, traiga su chequera. Y la gente decía, adiós, pastor. Comenzaron a cobrar y dice, no, 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 no. Es que por tu chequera yo sé dónde está tu corazón. Mm, Eh, entonces, debemos ser aquellos que nuestra chequera debe mostrar que somos generosos al sí. reino, a necesitados, y entonces uno con buena conciencia puede disfrutar Ujú, de cosas que Dios le provee. ujú, Yo le digo, mi esposa es contadora, ella es lo que le llama acá en Estados Unidos una CPA. ujú. Entonces ella con eso del presupuesto, y yo le digo a ella, el presupuesto nos da libertad porque este dinero que separamos para nuestro disfrute lo podemos hacer con buena conciencia porque hemos separado dinero para las cosas que son importantes Ujú, y principalmente ser generosos para el reino. Entonces, uno de los aspectos que yo creo que sufrimos tanto en este mundo son sufrimientos falsos, porque la gente sufre porque no tiene el auto que desea o no tiene la casa que ujú, desea. Entonces, hay una categoría que yo hablo que debemos de diferenciar entre inconvenientes y sufrimiento. ujú. Eh, el inconveniente es algo que uno puede vivir sin Así, tenerlo. sí. Yo hago el chiste de que a veces tú vas a Facebook y alguien pone que su día ha sido arruinado porque fue a Starbucks y en vez de darle la bebida que ellos querían con la cantidad de azúcar que ellos querían, le dieron algo diferente. Ellos dicen, mi día se arruinó. Eso es un inconveniente. O si una llanta, nosotros decimos en Puerto Rico, se te explota o se te vacía una llanta. Ujú, Eso es un inconveniente, eso no es un sufrimiento. Sufrimiento son condiciones físicas eh, que son como un cáncer o una condición que es continua por una persona, problemas relacionales que no son la culpa de uno, sino que una persona está pecando contra uno. Pueden ser aspectos de finanzas que no hay provisión para suplir las necesidades básicas, pero en el mundo moderno, donde tenemos tanto, las personas han confundido entre el inconveniente y el sufrimiento. Y es algo que debemos de entender. Hace 150 años alguien le daba una gripe y no sabía si iba a sobrevivir. En el ujú, mundo moderno solamente vamos a la farmacia y tenemos un sinnúmero de medicamentos que podemos utilizar. ujú, Y es increíble que en este mundo pareciera que somos más dados a la depresión, a sufrir,
cuando tenemos mayor abundancia y tenemos mayor acceso a muchas cosas que no se tenía acceso antes. Así es, y la palabra es clara cuando dice, ¿no? Que solamente en Él estamos completos Amén. y que Él es el peroma, el que lo llena todo y en todo, ¿no? Y entonces esa cosa, mm, creo que la gente cuando llega a eso, a entender, sabe que con Él lo tenemos todo, ¿no? Yo pienso que esa es una de las razones. Ah, bien, pero, fue el propósito del sufrimiento de Job en la Biblia, pastor? Mira, Porque ese es uno de los libros más complicados de la Biblia para mí, porque yo creo que parte del problema es un libro de sabiduría sí, y es una combinación entre narrativa y sabiduría, pero creo que número uno lo vemos en el capítulo uno ah, cuando él dice, Dios da, Dios quita, glorificado sea el nombre del Señor. ajá, Entonces, uno de los propósitos principales es mostrar que en medio de las dificultades, el llamado del ser humano es glorificar a Dios, ajá, aunque vengan dificultades. Y el otro es esta enseñanza que Job comparte de que pensaba que conocía a Dios, pero por medio del sufrimiento logró conocer a Dios más profundamente. ajá, Entonces, es mostrarnos nuestra vida son para la gloria de Dios y la forma que glorificamos más a Dios es por medio de conocerlo a Él. Y el sufrimiento muchas veces es una herramienta para conocerlo a Él. Yo puedo, voy a cumplir 50 años en exactamente un mes. ajá, Eh, y en 50 años he tenido la oportunidad de sufrir. No creo que tanto como quizás otras personas, pero he tenido sufrimientos significativos y yo miro hacia atrás y no quisiera repetir ninguno de esos momentos, pero desde que estoy en Cristo, cada uno de esos sufrimientos ha traído un significativo crecimiento en mi dependencia del Señor. Y entonces no los cambiaría en una parte porque, déjeme decirle, pareciera que oro más cuando estoy sufriendo. Estoy sí, sufriendo. todo nos pasa, es Y cierto. uno no aprende la lección, porque en medio del sufrimiento uno está orando. Y mire, fue interesante cuando mi esposo y yo nos casamos, ahora en agosto cumplimos 25 años de casado Wow, y bueno, nos dimos cuenta, los primeros años estábamos como que acostumbrándonos todo por el estilo, pero cuando comenzamos a buscar hijos no podíamos tener bebés. Y fuimos a un doctor y salió que Katy tenía una condición y eso fue un tiempo de mucho sufrimiento para nosotros y fue interesante en ese tiempo. Tuvimos por mucho tiempo orando, Señor, ayúdanos a glorificarte en medio del sufrimiento. Y como el año y medio dijimos, oye, pero no estamos orando para que Dios nos abra tu vientre. ajá, Y por la misericordia del Señor, Dios abrió el vientre de Katy, a pesar de su condición que tenía. ajá, Pero una de las oraciones que debemos tener en medio del sufrimiento no es solamente, Señor, remueve este sufrimiento, pero debe ser, Señor, transfórmame por medio de este sufrimiento. amén, Ayúdame a ser más como tú. Y Hebreos capítulo 12 lo dice claramente, para esto sufrir, está atando el sufrimiento a la disciplina del Señor, que es un medio de santificación para parecernos más a Cristo. Algo que es importante, no todo sufrimiento es para ese aspecto, porque Primera de Pedro capítulo 2 nos habla de que hay sufrimiento que nosotros mismos hemos traído a nuestras vidas. Es consecuencia de nuestro sí, pecado. Y Primera de Pedro capítulo 2 dice que el que sufre injustamente, esto haya gracia ante los ojos del Señor. sí, Pero el que sufre por causa de su pecado, pues como que básicamente, en mejores palabras lo puedo decir, es como a llorar para maternidad, decimos en Puerto ujú, Rico. Si tú estás sufriendo por tu pecado, no te hagas la víctima. Abraza las consecuencias y trata de transformar y arreglar las consecuencias que puedas. Pero si alguien está sufriendo injustamente, dice que esto haya gracia delante del Señor. Así que el ujú, sufrimiento
es un medio de transformación para el creyente y es un medio para dar gloria a Dios por medio de cómo sufrimos. Hay pocas cosas que traen más gloria a Dios que ver un creyente fortalecido en medio de circunstancias difíciles. Así es. Ese texto es bien profundo porque dice que si sufrimos injustamente, esto es agradable delante de Dios, ¿no? O sea, y ahí está la respuesta, porque hay muchas veces que sufrimos injusticia y es porque Dios está permitiendo eso, ¿no? O sea, a veces muchos se preguntan por qué, no estamos haciendo la cosa bien y por qué en el trabajo quizás cometen esta injusticia o en otra área, entonces es porque Dios está permitiendo eso, ¿no? Y si nosotros nos sujetamos a lo que dice su palabra, pues esto dice que es agradable delante de Dios, ¿no? Lo, lo que es difícil ahí cuando estamos sufriendo injustamente y lo que tenemos que creer, yo ahora mismo estoy predicando a través del libro de Apocalipsis, es Ajá. que Dios es el que va a hacer justicia. Amén, así es. Entonces, en muchas ocasiones no tenemos que Mm, defendernos. mm, Eso no quiere decir que somos tontos y nos dejamos tomar el pelo. Eso es diferente. Pero hay momentos que la forma de glorificar a Dios es no defenderse uno. Dios va a hacer justicia, sea ahora o sea en el día del juicio final. Y así es. parte de la forma que glorificamos a Dios es confiando en Él, que traerá justicia. El libro de Romanos habla de eso, pero el libro de Apocalipsis claramente vemos a los mártires que Sí, están esperando ese momento que Dios va a traer justicia por la maldad que fue derramada sobre ellos. así es. Sí, el apóstol también habla, ¿no? Que en Romanos, que no nos venguemos nosotros mismos. Yep, Dice el Señor que mía es la venganza, ¿no? Yo pagaré. exactamente. Y Sí. eso es difícil Ujú, eh, cuando uno está en medio sí, de un conflicto ujú, y alguien está haciendo acusaciones que no son ciertas. eh, es difícil uno permanecer callado, pero uno tiene que decir, mira, ahí es donde el evangelio funciona y que parte del evangelio es que él va a traer justicia ujú, el día del juicio final y uno no se tiene que defender. Algo que quizás está atado, a veces uno sufre cuando alguien está siendo hostil contra uno, pero uno no puede identificar el pecado. Es así es. evidente que la persona, y eso uno se lo deja al Señor hasta que el pecado salga a la luz. Si Dios saca a la luz el pecado, gloria a Dios, pero si no, uno no se tiene que defender, porque lo que sucede muchas veces es que alguien está siendo hostil o no te está tratando bien y uno no puede identificar. Entonces uno quiere responder de la misma manera. Ujú, Nosotros estamos llamados a amar, estamos llamados a extender gracia, estamos llamados a pensar caritativamente sobre las otras personas. Y ese es un tipo de sufrimiento. Cuando personas te están tratando mal y tú las tratas bien a ellos. ujú, Y uno lo que dice es, Señor, hasta que tú permitas, yo no me voy a defender. Y en ocasiones sale el pecado a la luz, claramente. Y eso es Dios trayendo eso, ujú. haciendo justicia, pero hay cosas que no van a ser resueltas hasta el día del juicio final. Así es, así es. Um, ah, no deberíamos estar mirando constantemente el futuro para poder disfrutar del, del presente, pastor. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que mirar? O sea, la gente mayormente se enfoca en el futuro, ¿no? En las cosas, Ah, planes y no disfrutan el momento, ¿no? Eh, hay una hay- combinación de ah, ambas. Hay cosas que uno se las deja al Señor ah, y también uno tiene que ser buen mayordomo, pero yo creo que si entiendo bien la pregunta, uno tiene que cuidarse de no estar ansioso sobre el día de así es. mañana. Y a veces una de las formas que gente sufre es por medio de lo que se llama no tener claro el futuro. Ahora mismo se me está escapando la palabra, pero es como que no sabes lo que va a suceder. Y hay Ujú, ocasiones que tú tienes que esperar a que las cosas sucedan. Eso no significa que no planificamos para el día de mañana, ujú, pero le dejamos los planes al Señor. Es como dice el libro de Santiago. Planificamos, hacemos,
pero dejamos que el Señor determine. Y muchas personas pasan ansiedad, sufrimiento, porque están tratando de adelantarse demasiado a cosas. Sí. Yo creo que no podemos tomar una actitud fatalista de que, no se preocupe, mañana uno puede tomar una actitud, no tengo que ahorrar dinero, mañana me preocupo. No, no, eso no es lo que la Biblia enseña. Ujú, Pero sí enseña que no nos ponemos ansiosos sobre el día de mañana. ujú, Y la forma que hacemos eso es dejándole las cosas que no podemos controlar al Señor. Le voy a dar un ejemplo. Ahora mismo estamos viviendo eso de diferentes aspectos de la salud de mi esposa. ujú, Y yo le digo, no nos ponemos ansiosos. Esperamos el próximo paso. Vamos a ver qué dice el doctor, cuál es el próximo tratamiento. ujú. No, porque ahora uno de los problemas que la gente tiene, te duele algo, vas al internet Ah, y todo es cáncer. ah, Y entonces la gente está ansiosa ujú, adelantándose el día de mañana. yes, Y no, vamos a esperar, vamos a tener paciencia, no podemos adelantarnos. Eso no quiere decir, por ejemplo, que la crianza de mis hijos, yo estoy anticipando tentaciones que ellos van a enfrentar en unos años y lo estoy entrenando para eso. En eso debo adelantarme. ujú, Pero en aspectos que no puedo controlar, se los entrego al Señor. ujú, Eh, a mí me pasó hace yo voy a cumplir 50 años. ujú, Yo sé que me veo más joven, pero voy a cumplir 50 años. Entonces, me salió como algo en una área de un cuerpo. ujú, Y yo dije, ¿se da cáncer esto? Y en lo que me dio la cita, pasaron unos días, pasaron como 2 semanas, y yo ni a mi esposa le dije. Yo dije, yo voy a esperar porque no me quiero ujú, adelantar. Y unos días antes, lo que era se desapareció. Parecía que era, no sé, algo, un nacido o algo que salió que no era ujú. canceroso. Eh, yo podía haber vivido muy ansioso ese tiempo si me hubiese adelantado. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado en ocasiones a no, como dice la palabra, eh, no preocuparnos sobre el día de mañana, no estar ansiosos sobre el día de mañana. Si Así, Él toma cuidado de las plantas, va a tomar cuidado de nosotros. así es, ¿no? Justo ese texto que dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día A eso traerá su propio, fue. cada día es totalmente diferente. Entonces, ah, ¿por qué nos dice la Biblia que la tierra gime Mm. para ser redimida? Doctor? Eso está en Romanos capítulo 8. Es una combinación de factores, pero si vemos Romanos 8, eh, Romanos, es interesante. Romanos, vemos en el capítulo 1 que dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, Ujú, en 1:16 o 17. Y pensaríamos que el apóstol Pablo, luego de haber dicho eso, va a hablar acerca del qué es el poder del Evangelio. Y comienzas a hablarnos por 2 capítulos y medio acerca del pecado y que todos somos pecadores. ujú, Luego pasa al final del capítulo 3, capítulo 4, a la justificación por la fe, ujú, y este regalo que tenemos. Y ujú, luego el capítulo 6 comienza a decirnos, no te creas porque eres justificado por la fe, no tienes que batallar contra tu pecado. ujú, Porque él está anticipando un argumento. Cuando el Evangelio es predicado, ujú, pareciera que tenemos permiso para pecar. Porque el Evangelio nos dice que todos nuestros pecados son perdonados. Y el apóstol Pablo está adelantando ese argumento y dice, no, el que ha muerto conjuntamente con Cristo ha muerto al pecado. Y llega el ujú, capítulo 8, en el capítulo 8 habla claramente de matar las obras de la carne por medio del Espíritu, versículo ujú, 13. Y ahí comienza a hablar de la realidad de que podemos sufrir y cómo el sufrimiento puede ser una causa de nosotros apartarnos. Entonces yo estaba predicando en Apocalipsis capítulos 7, 8 y 9. ujú, Y en el capítulo 8 habla de las oraciones que suben al cielo por medio de un incienso. Y son oraciones de liberación.
Y tiene relación con Romanos 8 en el sentido de que el creyente que está batallando contra su pecado Ujú, debe de gemir por la redención. Quiere decir, Señor, ya yo no quiero lidiar con todo esto. ujú, Yo tengo amigos que me dicen, yo quisiera vivir hasta los 90 años. Y yo le digo, yo no sé si yo puedo hasta los 90 años porque todas las mañanas me tengo que levantar a batallar contra mi pecado. Y sí, cada creyente debe decir, ven, Señor Jesús, no tardes más, ujú, porque tengo que batallar con mi pecado hasta que tu redención venga completamente. Ahí la bendición es que en Romanos 8 al final nos dice que aunque estemos ujú. batallando y gemimos por la redención, aquellos que son sus hijos, nada nos podrá apartar del amor de Cristo. Amén. Entonces continuamos batallando, pero parte de esa batalla contra el pecado debe ser un sentido de decirle al Señor, redime esto ya. Lo que me preocuparía es un creyente que Ujú. no tiene ese grito de Maranata en su corazón, porque lo que me comunica es que se ha acostumbrado a su naturaleza pecaminosa. Porque todo creyente verdadero debe estar diciendo, sea por persecución o sea por la realidad de su pecado, no puedo esperar por estar en la Nueva Jerusalén donde no pecaremos más. Amén. Sí, eh, lo que dice A.W. Tozer en su libro, que para ser cristiano hay que tener agallas, ¿no? Porque todo día es un día de lucha, ¿no? Sí, yo, es interesante porque a veces la gente para evangelizar le dicen a alguien, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. O le dicen a alguien, ven a Cristo y vas a tener la mejor familia del mundo. Mira, yo no sé, hay gente que viene a Cristo y dice la Biblia que traerá división entre hermano y hermano, entre padre y madre. Yes. Eh, entonces, no venimos a Cristo para que nuestros problemas son resueltos. Venimos a Cristo para que resuelva nuestro mayor problema, que es nuestro pecado, Ujú. las consecuencias del mismo, más el tener el poder del Espíritu para batallar contra el pecado hasta el día de la redención. Y por medio de eso, lo más importante, el beneficio principal, desde mi perspectiva de la redención, es la unión con Cristo y poder tener intimidad con aquel para el que fuimos creados para tener verdadera intimidad. Y no por eso es que deseamos el día de la redención, porque no podemos esperar por ese día de verlo cara a cara. Así es, Ah, yep. así es. Sí. Eso ya se debe sentir de todos los cristianos, pero a veces eh, veo que a veces el mundo parece que todavía primero son nuestros planes en el futuro, y luego que venga Cristo, ¿no? Pero es como dice la palabra de Dios, debemos anhelar, ¿no? Que ya Él venga. Amén. Ujú. Ah, hay un salmo, ah, el Salmo 90:10. ah, Cuando yo he compartido ese salmo, a unos se han molestado, ah, y toca la realidad del ser humano, ¿no? ¿Cómo deberíamos aplicar el Salmo 90:10 en nuestra vida, Pastor, ya que nos habla de la realidad de los años de la vida? Sí, mira, en nuestra iglesia tienen una broma que los hermanos más ancianos no les gusta cuando hablo de ese salmo. Eh, Mira, lo que ese salmo nos dice es la realidad de que nuestras vidas son finitas en Ujú, este mundo y que todos vamos a morir. ujú, Eh, y creo que hemos abrazado ideas de la sociedad donde decimos los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos ujú, 40, y a veces veo a personas de 70, 80 años que no están preparándose para partir con el Señor, o sus hijos no están preparándose. ujú, A mí en una ocasión me llamó una persona con un llanto bien profundo ujú, porque había muerto su bisabuela de 90 años. ujú, Entonces, no quiero parecer insensible, ujú, pero eso fue un problema de no prepararse.
vamos a preparar su corazón. ujú, No es lo mismo que muera repentinamente un niño de 15 años a que muera un anciano de 80 años. Mi papá falleció a los 75 años y es interesante la cantidad de personas que me decían, murió joven. Y yo decía, bueno, la Biblia me dice 70 y 80, eso es lo que debo esperar. Entonces, claro, no quiero ser ujú, insensible, pero también lo que sucede es que en el mundo moderno, me acuerdo ver mis abuelos cuando tenían 70 años y se veían bien ancianos porque fueron gente que trabajaron en el campo y en el sol todo el día. ajá, Ahora la gente está dentro de la casa, tienen mejores condiciones, mejor alimentación y quizás no se ven tan mal a los 70, 80 años, ujú, pero tan pronto de ver al Señor. Y creo que hay un problema de que no se preparan para enfrentar la muerte, los hijos no se preparan para enfrentar la muerte de sus padres. A veces veo muchas problemáticas de papás que no han dejado sus cosas ordenadas y eso crea problemas entre la familia. No se le puede hablar a un... Yo sé de mucha gente, mira, a mi papá yo no le puedo hablar, tiene 80 años y no le puedo hablar de una herencia, de que hagan un documento legal, no quieren hablar sobre su ujú, entierro y pienso que eso es contrario a la Biblia. Vemos José, cuando estaba en Egipto, él preparó lo que quería que sucediera después que muriera. Él quería que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida, a Israel. wow, Entonces, el creyente no teme a la muerte en el sentido de que sabe que vamos a tener la segunda resurrección. La muerte claramente es nuestro enemigo, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo venció a nuestro enemigo ujú, y no tenemos que como evadir, no es como que la Biblia dice que nuestros días están contados, así que no es que si hablo por la muerte va a venir y me va entonces a dar, en Puerto Rico decimos que me va a dar la muerte por los pies. Eh, entonces a veces tenemos como costumbres hasta ujú, paganas de que no hablamos de eso, porque no, si Dios dice que mi día está contado, no tengo que temer. Eh, y veo mucha ignorancia. Por ejemplo, veo ancianos de 75 años haciendo gastos de eh, préstamos de 10 años. Yo digo, le van a dejar esa deuda a los hijos. claro, Entonces, eh, en Puerto Rico tenemos una frase que dice, la última la paga el diablo, lo pagan los hijos. Porque entonces no se preparan bíblicamente para estar preparados para ese día ujú, y poder enfrentar esos días con dignidad, confiados en el mensaje del Evangelio. así es. Ah, sí, este salmo creo que todos deberíamos siempre meditarlo, ¿no? Ujú, Ya que también el salmista dice, enséñanos a contar nuestros días, ujú, que traigamos ujú. al corazón sabiduría, ¿no? Amén. Y es, Es, ujú, ujú, exacto, eso mismo. Si yo tengo 75 ujú, años, no debo hacer cosas de alguien de 25. Debo vivir con sabiduría. La edad me debe dar sabiduría de las decisiones que tomo. Entonces, pero por ejemplo, hay gente que piensan que entonces la vejez es para darse lujos y, y gastan dinero, pero no están preparándose para una enfermedad y los ujú, gastos de enfermedad. Entonces, no toman decisiones sabias, sino que toman decisiones mundanas de lo que la gente comunican de lo que es la vejez. Por ejemplo, yo no veo en ningún lugar en la Biblia el retirarse. Todo el mundo quiere irse y tener una casa en la playa o en el océano, ¿verdad? O en una sí, colina. ujú, Yo quisiera a mi vejez ser financieramente independiente, de que no tengo que depender de un salario, ujú, pero quisiera trabajar por el reino hasta el día que me vaya este, y ser productivo para el Señor, quizás con un horario no tan cargado, quizás puedo tener un poquito más de flexibilidad,
pero no veo en ningún lugar de la Biblia esta idea de que después de cierta edad voy a dejar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, que es subyugar la tierra. Entonces tomamos ideas del mundo Ujú. y la abrazamos y no seguimos la cosmovisión bíblica de cómo se debe ver la vida. Así es. Justamente ahí viene la pregunta, ¿no? La persona en la edad de la vejez debería darse sus gustos aceptando que la muerte está cerca. Mira, puede haber dos extremos. Ajá. Puede estar el extremo de una persona que quiere como que hacer todo por no morirse. Mm, Y claro. yo creo que eso es algo que no es bíblico. Ujú, Pero por otro lado, hay gente que, por ejemplo, voy a ujú, dar un ejemplo, yo quiero mantener un peso saludable ujú, porque si llego a una edad y tengo que estar en una cama, ujú, es más fácil mover a alguien que no está tan pesado a alguien que está sumamente pesado. claro. Eh, entonces, quiero ser sabio en las decisiones que tomo Ujú, para poder hacer la vida más fácil a las personas que yo voy a depender de ellos. ujú, Yo le estoy diciendo a mis hijos eso mismo. Mira, yo estoy ahorrando para que ustedes, su carga sea menor, aunque ustedes tienen un llamado de honrarme en esa edad, pero no quiero abusar de eso. Entonces quiero tomar decisiones sabias y no quiero simplemente voy a decir, me voy a gastar todo mi dinero y que mis hijos se encarguen. Entonces tomamos decisiones sabias basado en lo que la Biblia nos presenta. Entonces, por ejemplo, comida, hay gente que dice, de algo me voy a morir. No, eso mm, es gula. Entonces somos sabios en la forma que nos relacionamos con los alimentos, con ujú. nuestro tiempo, con nuestro dinero. Porque somos ancianos no quiere decir que no hacemos las cosas según la Biblia nos los presenta. Así es. Y conocidos, incluso familiares que han vivido con esta idea equivocada de que, o sea, al no cuidarse en su alimentación y al decir que de algo vamos a morir para justificar su error, la mayoría han fallecido jóvenes de Mm. enfermedades como la diabetes y otras cosas, ¿no? Y entonces vemos que totalmente equivocado, ¿no? Ese pensamiento, esa idea que tienen. Exacto, si alguien tiene diabetes, Ujú. yo a veces digo, ay, no, olvídate, yo me tomo una pastillita después. Ajá, Si tú puedes evitar tomarte una pastilla teniendo dominio propio, yo creo que debes de escoger el así dominio propio. es. Eh, yo sé que es difícil. Mira, yo pesé en un momento casi 300 libras, 285 libras. Ah, Y, y fue algo que tomó arrepentimiento, oración, ayuda de mi esposa y perdí 100 libras. Y yo ahora mismo yo peso como 190 libras, hago ejercicio. Entonces entiendo lo que es no tener dominio propio, ujú, pero puedo testificar que el Espíritu Santo ayuda a la persona que busca arrepentirse y reconoce que lo que está haciendo es pecaminoso. Yo estaba tratando de buscar satisfacción en la alimentación que no venía solamente Cristo me puede dar. Y déjeme decirle, yo amo comer. De las ujú, cosas que más me gustan en la vida es comer. claro. Y tengo que estar constantemente luchando contra ese ídolo de poder disfrutar la comida, porque algo que yo he visto es que el dominio propio se ve en diferentes áreas de la vida. Si tú tienes dominio propio en una área, se va a ver en diferentes áreas, pero si no tienes dominio propio, puede ser que eso se ve en diferentes áreas. Ujú, Eh, yes, entonces, uno tiene que cultivarlo para que se vea en las diferentes áreas de la vida. así es. Bien, la última pregunta que le quiero hacer con respecto al sufrimiento es, ¿cómo deberíamos meditar en el sufrimiento como cristianos, pastor? Mira, debemos de verlo como una realidad de vivir en un mundo Ujú, caído, que lo vamos a enfrentar y debemos prepararnos para el sufrimiento. Debemos de saber que va a llegar ujú, y poder tener las verdades bíblicas que deben salir de nuestra mente en el momento. ujú,
No debemos de... ah, la soberanía de Dios. Yo no quiero decirle a nadie en medio del sufrimiento, Dios es soberano. Eso me lo tengo que predicar yo a mi propia alma. Yo no quiero decirle a alguien en medio del sufrimiento, Dios está haciendo esto para tu bien. Eso tiene que salir de mi propia alma, porque pareciera hasta cruel Mm, decirle a alguien eso en medio, que es verdad, pero si eso sale de mi propio corazón, va a ser aliento y bálsamo. Saber que Dios me ama, mm, que Él desea lo mejor para mí, que Él está formando la imagen de Cristo en nosotros, que Él utiliza todas las circunstancias para nuestro mm, bien, que si Él es bueno, porque sabemos que es bueno porque dio a su Hijo por nuestros pecados, ¿cómo no va a ser bueno en medio de estas circunstancias? ujú, Pero eso hay que hacerlo cuando no estamos sufriendo. Eh, para que eso en inglés se llama muscle memory. Es como alguien que juega un deporte, baloncesto, ujú, uno tiene que hacer cientos de tiros para que cuando estás en el juego tú no piensas, un jugador de baloncesto no piensa, espérate, ¿cómo es que tiro? ujú, Eso se hace automático, muscle memory. Eh, lo mismo deberíamos tenerlo en cierta forma en que la palabra salga en esos momentos porque ya hemos meditado acerca de eso. Entonces yo medito en mi vejez, pareciera masoquista, pero yo medito en si un día me falta mi esposa, un día me faltan mis hijos, ujú. eh, el creer realmente que Dios es mejor, es suficiente por la persona de Cristo y que Él me va a sostener y Él es lo que yo necesito. A mí me encanta Primera de Tesalonicenses capítulo 4 que habla de la partida de personas y dice que sufrimos, nos entristecemos, pero no como el mundo, sino con Amén. esperanza. Ujú, Entonces, no es que somos entes sin emociones, sino que sufrimos, pero sufrimos diferente. Y la forma de sufrir diferente es teniendo las verdades en nuestra mente y nuestro corazón que van a salir a flotar en ese momento. Y la mayor verdad que necesitamos es el Evangelio. Nuestro mayor problema ha sido resuelto. Eso yo me lo digo casi diariamente. Mi mayor problema ha sido resuelto, que es mi pecado y enfrentar a un Dios santo. Y Cristo en la cruz del Calvario tomó mi pecado para que yo fuera hecho justo por medio de su justicia, para el día del juicio final no tener problema. Así que cuando a veces tengo un problema en la calle, yo viajo mucho, se me atrasa un vuelo, eso no es un problema. Mi mayor problema ha sido resuelto. Y fue resuelto en la cruz del Calvario cuando el inocente murió por el culpable. amén, así es. Y siempre hay una palabra de esperanza, ¿no? Hay un texto que dice que aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Amén. él me recogerá, ¿no? Amén. Como una palabra justo en un momento que quizá uno se pueda sentir por algún acontecimiento de la familia, una partida, ese consuelo que Dios nos da a través de su palabra. Ujú, Amén. Amén. así es. Amén. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Más bien, a ver si pudiera hablar ahora sobre sus libros que tiene, que ha escrito para los hermanos que se han conectado. Sí, tengo cuatro títulos, se pueden encontrar en Amazon. Uno es acerca del Ujú, matrimonio, sea el matrimonio que agrada a Dios, otro sobre los dones espirituales, sabiduría y poder. Tenemos uno de la conciencia cristiana, cómo informamos nuestra conciencia, cómo aprendemos a pensar para que nuestras decisiones en la vida reflejen las verdades bíblicas. Y el que hablamos de hoy se llama ¿Hasta cuándo Dios? Es un libro pequeño. Para mí es mi favorito de los que he escrito. Es el más pequeño, pero habla de un tema que, como hemos comentado, no se habla mucho acerca del sufrimiento ujú. y realmente necesitamos estar preparados para esos días para poder estar centrados en la roca que es Cristo, que nos va a sostener. Así es. Ah, quería comentar algo así breve nomás de que un comentario que hicieron sobre este live cuando puse que no se comenta mucho este Ujú. tema y dijeron que en todas las iglesias se predica esto y no es así porque solamente mencionar el Salmo 90 a 10 que hemos comentado, la gente muchas veces no le gusta, entonces esto,
a veces, a veces hay controversia con eso entonces a veces no tocan, ¿no? No tocan ese tema, pero es necesario, ¿no? Muy necesario. Bueno, Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. En verdad es un gusto y siempre estamos a la orden para servirle. sí, pastor, espero tenerlo pronto. De verdad que mucha edificación y bendición siempre contenerlo con nosotros. Amén. Gracias. Dios le Amén. bendiga. Igualmente, bendiciones, Bye pastor. Dios lo bye.